ver la circulación de la extremidad superior. Entonces vamos a poner ya todas las arterias, a ver si unido todos los videos que hemos hecho, a ver cómo sale. Entonces tenemos la arteria subclavia que se convierte en la arteria axilar, subclavia, luego axilar, al pasar por el borde de la primera costilla. Aquí está la axilar, y la axilar termina cuando pasa por el borde del redondo mayor, el borde inferior del redondo mayor. Borde inferior, redondo mayor. Okay. Ahorita vamos a ver específicamente la arteria axilar, ahorita no estamos viendo a grandes rasgos. Entonces ya se llama arteria braquial. Y la arteria braquial se divide cuando pasa por la fosa ulnar, se va a dividir en radial y ulnar. Y ya, bueno, la radial pues va a dar sus ramas y la ulnar sus ramas y finalmente van a formar los arcos superficiales y profundos de la palma y otras ramas ahí que le van a dar a los dedos y a la parte dorsal de la mano. Ok, entonces, de la axilar, que es la primera que vamos a ver porque es de la primera que nos van a dar ramas hacia la extremidad superior, tenemos tres partes. Segmento proximal al músculo pectoral menor, segmento posterior al pectoral menor y segmento distal. Del segmento del primer segmento o del segmento proximal al músculo pectoral menor, esto es porque el músculo pectoral menor pasa aquí, encima de la arteria, bueno, anterior a la arteria, en este segmento. Entonces, bueno, en este tenemos la arteria torácica superior y contribuye a sangre de la axila que le da a la región anterior y media. Luego, aquí tenemos dos arterias. Una es la torácica lateral y la otra es la toracoacromial. La toracoacromial da las ramas deltoidea, pectoral, eh, escapular y acromial. La deltoidea después se va a juntar con la vena cefálica y va a pasar por el triángulo o espacio clavipectoral. Okay. Okay. Ambas pues pasan posterior al músculo pectoral menor. La torácica lateral pasa posterior al borde o al margen inferior o lateral del pectoral menor, y la toracoacromial pasa posterior al borde superior o medial del pectoral menor. Ambas contribuyen a dar sangre de la región anterior y medial de la axila. Esta, aparte, le va a dar vuelta al margen por donde está cruzando, luego le da vuelta y atraviesa la fascia clavopectoral, que es la que envuelve al pectoral menor y al subclavius. Después de eso, inmediatamente es cuando se dividen estas cuatro ramas. Ok, luego la toracoacromial se va a unir a otras ramas de la axilar, a la circunfleja posterior. Okay. Entonces, ahora, del segmento distal tenemos tres ramas. La subescapular, que esta es la que más sangre le da al área posterior de la axila, la circunfleja anterior y la circunfleja posterior. La circunfleja anterior y posterior, ambas pasan en el cuello quirúrgico del húmero y le van a dar sangre ahí al cuello quirúrgico, a la fosa glenoidea y así. Aquí está la arteria circunfleja anterior, pues nace de aquí y pasa nada más aquí, y aquí se une con la circunfleja posterior, y la circunfleja posterior nace de acá y le da toda la vuelta al cuello quirúrgico y ya se une aquí con la circunfleja anterior. Y la circunfleja posterior también se une con otras ramas, como por ejemplo ramas de la toracoacromial y otras ramas de la arteria cervical transversa, específicamente su rama profunda o también llamada rama dorsal escapular. Okay. Regresemos a la arteria subescapular. La arteria subescapular, esta da dos ramas.
Una es la circunfleja escapular y la otra es la toracodorsal. La toracodorsal esta pues se sigue ahí por el borde, por el margen de la escápula hasta el ángulo inferior, y la circunfleja circunfleja escapular también se une a esta misma rama de la cervical transversa, la escapular dorsal, y a la supraescapular, y contribuye a anastomosis ahí por la escápula. Okay. Entonces estas son las ramas que estamos dando de la arteria axilar. Okay. Ya teniendo la arteria braquial empieza medial y termina un poquito más lateral de como empezó. Así, en la fosa cubital está la arteria, el nervio mediano y el tendón del bíceps. El tendón del bíceps es lateral a la arteria braquial. Entonces aquí está el tendón del bíceps y aquí está el nervio mediano. Y de hecho el nervio mediano pues acompaña a la arteria braquial. Entonces, la arteria braquial da varias ramas, entre ellas una nutricia para la cabeza del húmero. Aquí está la arteria braquial, va a dar una que es nutricia, que perfora al húmero. De la arteria más grande que da, la rama más grande que da, es la arteria colateral, la arteria radial profunda. Y esta arteria radial profunda da dos ramas, o sea, termina como en dos. Una es la colateral radial y la otra es la colateral medial. Entonces, otra vez, arteria braquial profunda, no sé si haya dicho yo otra cosa antes, arteria braquial profunda, y esta termina en colateral radial y colateral medial. Y da otras arterias que son las colaterales ulnares superior y la inferior. Ok, ya cuando llega aquí a la fosa ya se divide pues en la radial y la ulnar. La ulnar, aquí vamos a ver primero esta parte. La ulnar sale de la fosa al atravesar la cabeza bueno, primero sale profundo al pronado redondo y luego atraviesa las cabezas escapular, perdón, no escapular, no, humeral y ulnar de el músculo flexor del carpo ulnar. Bueno, es esto para, para el nervio que lo acompaña y para la arteria. La arteria pasa entre el flexor del carpo ulnar y el flexor digitorum profundo. La arteria pasa entre estos dos tendones y el nervio pasa atravesando la cabeza ulnar y humeral del flexor del carpo ulnar, y la arteria pasa entre estos dos. Después, la arteria ulnar va a dar una rama que es la recurrente y se divide en recurrente anterior y recurrente posterior, y son recurrentes porque regresan al brazo. La recurrente anterior se va a unir con la colateral ulnar inferior y forman una anastomosis en el codo. También la arteria radial va a tener su recurrente, tiene una arteria recurrente y esta se une con la colateral radial haciendo anastomosis en el codo. Okay. La arteria ulnar da la rama interósea común, y esta se divide en posterior y anterior. La posterior pasa, aquí está la membrana interósea, aquí así, pasa aquí arribita de la membrana interósea y pasa al compartimento posterior. Y entonces se llama así se llama interósea posterior, y de una rama que va a dar la interósea posterior es la interósea recurrente, y esta pues también recurre para acá. Okay. La interósea anterior, esta se sigue y da ramas que perforan la membrana interósea. Esto le da sangre a los músculos del compartimento posterior del antebrazo. La arteria interósea posterior le da sangre a los músculos superficiales del compartimento anterior.
y la interosa anterior a los músculos profundos del compartimento posterior. Entonces, los músculos profundos del compartimento posterior es el brachioradialis, el no, perdón, profundos son el supinador, abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus y extensor del índice. Y los superficiales son brachioradialis, extensor del carpo ulnar brevis y longus, extensor de los dedos, extensor digiti minimi y el aconus y el extensor del carpo ulnar. Entonces, estos últimos por la rama interósea posterior. Okay. Aparte, la arteria ulnar va a dar otras ramas que son la carpal, palmar carpal y dorsal carpal. Esta dorsal carpal pues se va a unir a la rama dorsal de la arteria radial que va a formar el arco radial, el arco dorsal de acá de la mano posterior. Luego tenemos la arteria radial aquí, da la rama más conocida, es la superficial palmar, que es la que va a hacer la anastomosis aquí del arco superficial. En la mano anterior tenemos arco superficial y arco profundo. Aquí esta rama, la superficial palmar, es la que va a dar la sangre al arco superficial. Superficial. Y ya también da otras ramas, como pues ya la recurrente y la superficial, bueno, carpal, la carpal palmar, igual que la arteria ulnar. Aquí hay ciertas sutilezas, como la arteria, ambas arterias ulnar y radial tienen arterias carpales ulnares y carpales dorsales. Carpal ulnar y carpal dorsal para la arteria ulnar salen aquí, en el antebrazo. Para la arteria radial solo sale la carpal palmar. La otra va a salir en la muñeca, en la mano. Y la arteria superficial palmar de cada una de las dos arterias juntas forman el arco superficial. Tiene más contribución de la arteria ulnar y eso ahorita lo vamos a ver, pero aquí lo importante es que esa arteria superficial palmar nace en el antebrazo para la radial y en la muñeca o en la mano para la ulnar, entonces a eso todavía no hemos llegado. Ok, entonces ahí vamos para eso. Ok, bueno, entonces se continúa la arteria ulnar y ya cuando llega aquí, a la muñeca, pasa un poco lateral al pisiforme. Aquí el pisiforme, lateral al pisiforme, o sea, un poquito para acá, porque aquí está radio, lateral al pisiforme y también es lateral al nervio ulnar. Okay. Pasa y da la rama profunda, que es la que va a ser el arco profundo de acá de la mano anterior. Entonces da su rama profunda. Bueno, aquí voy a poner la mano, entonces, rama profunda, la da acá. Y da la superficial, así, y va a dar tres arterias, las comunes, interdigitales palmares comunes y la del meñique. Aquí esto ya lo vimos en el video anterior. Vimos cómo es que estas palmares interdigitales comunes se dividen en dos y ya se llaman las digitales propias. Y dan sangre, dijimos, esta le da sangre al meñique lateral y esta al dedo de los anillos medial, esta al dedo de los anillos lateral y al dedo medio medial, dedo medio lateral y el índice medial. Y la arteria, sí, ya aquí tengo la arteria del meñique medial. Okay. Y esta arteria profunda, la arteria palmar profunda,
esta pasa después del pisiforme, o sea, esta rama sale distal al pisiforme y le da vuelta al hueso ganchoso. Okay. Y pasa superficial al flexor del retináculo. Okay. Luego, la arteria radial. La arteria radial aquí al llegar a la muñeca, pues está medial a el brachioradialis, al tendón del brachioradialis, y está lateral al tendón del flexor del carpo radial, que es el con el que nos orientamos así para tomar el pulso. Okay. Va a pasar ya dorsal, o sea, viene aquí y pasa dorsal en el piso de la tabaquera anatómica y se va a regresar. Entonces, primero, ya que está aquí, cuando está aquí, va a dar ramas dorsales que le van a dar sangre a la mano dorsal. Entonces, viéndolo, bueno, ahorita voy a poner la mano aquí. Así, tenemos, primero va a dar la arteria dorsal. Arteria dorsal carpal para aquí y dorsal metacarpal o metacarpianas que son acá. Y o sea, da la arteria esta que forma un arco y es la arteria dorsal. Y ese arco da las ramitas estas que forman las arterias metacarpales dorsales. Y acá es carpal dorsal. Metacarpales dorsales y carpal dorsal. Okay. Después va a penetrar así, entrando a la mano anterior. Cuando penetra, pues pasa entre las dos cabezas del interóseo, del primer interóseo, y las dos cabezas del aductor. Cuando está por ahí, va a dar dos ramas. Una es la arteria que le va a dar al índice, pólicis, y la otra es la que le da al índice, arteria radialis index arteris. Y esta es aquí la que le va a dar sangre al índice lateral, a la que no le dio la arteria ulnar. Okay. Después, ya ahora sí, ya entrando aquí, a la parte anterior de la mano, ya da la arteria profunda palmar. Arteria profunda palmar, que es la que se une aquí, formando el arco profundo. Este arco profundo tiene mayor contribución de la arteria radial y se une con la arteria palmar profunda de la arteria ulnar. Y esta arteria superficial profunda que nació desde el antebrazo, esta es la que se une acá con la arteria superficial, arteria palmar superficial, se une con esta arteria superficial palmar de la arteria ulnar. Y este arco superficial tiene mayor contribución de la arteria ulnar. Okay. De este arco profundo, esta rama, este arco profundo que tiene mayor contribución de la arteria radial, va a dar ramas perforantes que perforan los interóseos y da ramas palmares metacarpales. Y estas palmares metacarpales se unen a estas palmares digitales, palmares digitales comunes. Y esta es la circulación arterial de la extremidad superior. En general las venas van así, pues parejas. La única diferencia es aquí en el brazo tenemos dos venas más. Bueno, tenemos como 4 venas más superficiales. De las más importantes son la basilar, la basílica y la cefálica. La cefálica es lateral y la basílica es medial. Estas dos se unen por la vena ulnar superficial, que pasa pues de hecho aquí en la fosa occipital. Y en la cefálica se va a unir a la vena axilar, a través de que ésta se mete por el triángulo orificio clavipectoral, que es por donde también pasaba la arteria deltoidea, que dijimos que iba a acompañar a la vena cefálica.
Y aquí tenemos la vena basílica, que se continúa con la vena axilar. La vena, eh, que sí, que se continúa con la vena axilar. Ahora, la vena axilar nace desde el borde inferior del redondo mayor. ¿Dónde está? Creo que era esto. Bueno, así, de donde la arteria axilar se convertiría en braquial, en ese punto que es el borde inferior del redondo mayor, ahí es donde la vena ya pasa a ser vena axilar. Y de regreso, la vena axilar pues se convierte en vena subclavia cuando pasa la primera costilla. Y en la primera costilla pues está la arteria y vena subclavia y el tronco inferior del plexo braquial. El escaleno anterior va a separar, aquí tenemos el escaleno anterior, va a separar a la arteria de la vena, dejando la vena anterior y la arteria posterior al escaleno anterior. Y esta arteria subclavia va a ser anterior al escaleno medio y anterior al tronco inferior del plexo braquial.